Gracias, vicepresidenta. Compañeras senadoras, compañeros senadores. En México, la figura del salario mínimo se estableció con la promulgación de la Constitución General de la República, publicada el 5 de febrero de 1917. Sobre el salario mínimo, la Ley Federal del Trabajo estipula lo siguiente, artículo 90. El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para promover a la educación obligatoria de los hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores. En teoría, suena bien. Sin embargo, en la realidad no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de ningún trabajador. Pero por el contrario, sí ha servido como una unidad de medida o una unidad de referencia cuya usanza de facto pasa a formar parte de sus costos y sus beneficios. Esto es, consecuencias favorables o desfavorables para el crecimiento del salario mínimo mismo y su poder adquisitivo. Sobre los casos más comunes en los que el salario mínimo se utiliza como una unidad de medida, pero no precisamente para efectos laborales ni de ingreso económico del trabajador, se menciona lo que todos conocemos el significado de las siglas que corresponde a veces el salario mínimo general vigente en la zona. Esto es, un valor utilizado en nuestro país, por ejemplo, en la fijación de multas o de aranceles como regla para fijar importes que se van actualizando a medida que cambia el salario mínimo. Por otra parte, como unidad de medida o referencia, también conocemos la denominada UDI, que en su tiempo fue implementada como una medida de protección al sistema financiero, la cual a la fecha se encuentra en poco uso comercial, mientras que por otro lado se ha incrementado los créditos, además de los calculados en pesos y centavos, aquellos créditos basados en salarios mínimos, cual si fuese una unidad de inversión. Sobre este último caso, debemos ser realistas y tomar en cuenta que existe un esquema financiero o crediticio basado en salarios mínimos alterno a las UDIs, en el que el saldo se incrementa año con año conforme aumenta el susodicho salario mínimo. Estos créditos son cada vez más usuales en el sistema financiero, incluso con mayor auge en los que están a cargo de las mismas entidades públicas en materia de prestaciones sociales, como es el Infonavit. En este sistema se ofrecen los productos crediticios a trabajadores que ganan según dicha unidad, en el que el salario mínimo es un indicador que aumenta anualmente, por lo que se supone que el sueldo de la persona y las mensualidades del crédito crecerán a un ritmo similar. Sin embargo, todos sabemos que esto no es así. Pero esto no es lo único grave, porque a su vez podemos estar frente a un potencial freno para el deseable incremento del salario mínimo ante el daño económico que pudiese sufrir precisamente quien en realidad debería beneficiarse, es decir, los trabajadores. Se trata del dilema en el que el salario mínimo no se incrementa malo y se sube peor. Esto porque irónicamente el incremento del salario mínimo puede ser más perjudicial que provechoso por sus consecuencias para con los trabajadores y usuarios del sistema financiero, por datos como los siguientes. El crédito en salarios mínimos tiene un comportamiento similar a las UDIs en términos de refinanciamiento de intereses. Esto es, sus tasas contienen dos componentes, una fija y una variable. A la fija se le añade el factor de inflación para el caso de las UDIs y el aumento al salario mínimo a las que están referenciadas a este. Por lo tanto, la mensualidad y el salario insoluto crecen igual que el salario mínimo. Luego entonces, mientras mayor sea el incremento a este, más será perjudicial para el deudor y viceversa.
Tratándose de UDIs y salarios mínimos, si el salario de las personas no crece al mismo ritmo de la inflación o los incrementos al salario mínimo, pueden tener problemas para cubrir el pago requerido en su futuro. Un crédito en UDIs y salarios mínimos tendrá la desventaja de que van a estar sujetos a las condiciones macroeconómicas. Se reconoce que un eventual incremento considerable al salario mínimo es una variable de riesgo. De tal suerte que el hecho de que el salario mínimo sea considerado como una unidad de medida en el sistema crediticio puede mermar sus expectativas de aumento, pues mientras que por un lado su incremento perseguiría la actualización del poder adquisitivo de los trabajadores, por otro lado implicaría un impacto negativo para los pasivos de estos al acrecentar sustancialmente sus deudas, principalmente en hipotecas. Según las reglas de operación del propio Infonavit, y para poner un caso específico y claro, un trabajador que gane un salario mínimo tendría derecho a un crédito del Infonavit del orden de los 118,000 pesos. Y como sucedió en este año, el incremento al salario mínimo se fijó en 3.9%. Si es así, sobre el salario mínimo estaríamos hablando que el salario mínimo tuvo un incremento de 2 pesos con 50 centavos. Sin embargo, el crédito de los 118,000 pesos tendría un incremento de 12 pesos 50 centavos. Es decir, la medida para fijar el salario mínimo resulta perjudicial para el trabajador porque el incremento es prácticamente exponencial comparado con el ingreso que tiene. Y si a eso le sumamos el 4% de la tasa fija que se establece para el salario mínimo, estaríamos hablando entonces que un aparente beneficio para el trabajador no se da. Por eso es que esta iniciativa, mediante cual se adiciona un artículo 97 bis a la Ley Federal del Trabajo y reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto de la Vivienda para los Trabajadores para quedar como sigue. Artículo 97 bis. Los salarios mínimos no podrán considerarse como unidad de medida de inversión o crediticio en los sistemas financieros. Los créditos relacionados con las prestaciones en materia de la seguridad social de los trabajadores contratarse en moneda nacional. Artículo 44. El instituto otorgará créditos en pesos conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar las mejores condiciones financieras para los trabajadores y previniendo que las medidas para las que se preserve la estabilidad financiera del instituto y se cubran los riesgos de su cartera de crédito. Es cuanto, compañera vicepresidenta. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador. Senador. Le pido puntualmente a mi compañero senador, Muchísimas gracias. si me permite suscribir esa herramienta necesaria para la retención de la vivienda del trabajador. Así es. Te felicito. Autorizo, Muchísimas senador. gracias. Te felicito. Gracias. Senador Lozano. Gracias. Gracias en el mismo Gracias, sentido. Senador, Con mucho gusto. senador Casillas, si me permite también agregarme a la iniciativa, lo felicito por Las esta- senadoras y senadores que por esta están propuesta. levantando la mano es para el mismo efecto. Le ruego a la Secretaría tomar nota de sus adhesiones. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda.